Si usted observa en su vida del día a día, el mes de octubre es uno de los meses donde el verdadero cristiano tiene más luchas. Hay problemas, dificultades, hay ataques espirituales, hay mover espiritual de los demonios. En la televisión ahora ya se ha hecho una costumbre, es el mes de las películas de terror. Ahora están todos, hasta la panadería. Las panaderías tienen la calabaza. ¿Qué tiene que ver la panadería con la calabaza? Pero ahí está la calabaza sacando los dientes ahí. Y fíjense, hermano, arañas, esqueletos, figura de muerte. Y bueno, se vende mucho la bebida aquella la Monster, ¿cómo se llama? Monster, ¿no? Así que tenga cuidado porque toda esa gente, hermanos, todas esas personas están dedicadas al satanismo, ¿sí? Y el que no anda firme en el Señor, en ese mes cuando empieza, algunos le vuelven a dar al trago, otros le vuelven a la pornografía, otros vuelven a irse por ahí, a tener viejas costumbres. Y realmente es un tiempo en el que debemos nosotros vigilar. Así que estamos en ayuno y oración. ¿Quiénes son los que están ayunando el día lunes? 2, 3, vale. El martes, 3 más. El miércoles, otros 2, 3 más. También el Carlito. ¿Quién más el jueves? ¿Sí? Yo me voy a agregar a todos estos días, en estos días. Ha estado un poco enfermo con medicación. El viernes también hay gente, vale. El sábado, uno solo y el Giovanni, vale. ¿Y alguien quiere agregarse al sábado? Yo me voy a agregar al sábado, vale. Yo me agrego al sábado con ellos. El que apunta, tiene que apuntar a Elena, ¿no? ¿Elenita? Vale, Elena, entonces apúntame a mí allí. Bueno, aunque me voy a meter todos los días ya, en estos días. Y el día domingo que viene, vamos a venir todos en ayuno y oración. Amén. Hermanos, el domingo que viene, a partir de las 9:30 de la mañana, yo estaré aquí. Así que el que venga, venga a orar, no venga a hablar, ni venga ahí a ver el móvil, venga a orar al Señor, hermano. Hay guerra espiritual. Estamos en guerra. Dígale al que tiene a su lado, estamos en guerra. Estamos en guerra. ¿Usted cree que lo de Zelensky allí van ahí a la guerra y dice, bueno, acá sabe el móvil y están ahí tomando mate o viendo el Facebook? No, están en guerra, están vigilando. Así que, ¿cómo estamos nosotros? En guerra, ¿sí? En guerra espiritual por nuestra propia salud espiritual, por nuestra familia, por los hermanos, por la iglesia. Entonces, en este tiempo, el Espíritu Santo de Dios se quiere mover en medio de nosotros, pero con un pueblo que abraza la palabra del Señor, que quiere hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, a través de esa actitud, a través de esa determinación, el Señor se mueve. ¿Cómo Dios bendijo al pueblo de Israel en el tiempo de José? Porque él determinó servir a Dios, vivir en santidad, creerle a Dios. Determinación, ¿sí? La fe, hermanos, la fe no es para cualquiera. La fe es para aquel que determina. Dice la palabra del Señor, 7:9 de Esdra. 7:9 de Esdra. Miremoslo ahí un momento. Miremos un momento, aunque algunos ya lo saben. Pásame allí, Laíta, 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque el día primero, no es casualidad, que diga así, porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, está hablando de Esdra, estando con él la buena mano de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Vamos a poner el entendimiento en este versículo. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
¿Todos entienden este versículo? ¿Todos lo entienden? El que no lo entienda, levante la mano. ¿No lo entienden? ¿Ah, bien? ¿Todos lo entienden? Sí, ¿qué significa? A ver, para los que entienden, ¿qué significa? No lo entienden. ¿Lo entiende o no? ¿No lo entiende? No me pasa nada si no lo entiendo. Yo a veces no entiendo, hermano. A veces no. Ahora, dice la palabra del Señor, el día primero del primer mes. Veamos qué día está hablando, creo que hablando del calendario hebreo. El primer mes era el mes de Nisan, abril. O sea, el mes hebreo, en el mes hebreo, en el calendario hebreo, sería Aviv. Aviv, con B. A, V alta y B, nuevamente, Aviv. El primer día de Aviv. Para nosotros sería el primer día de abril. Para nosotros. Después llegó, ¿cuántos meses tardó a llegar a Jerusalén? ¿Cuántos meses? 5, ¿estás seguro? 4 meses. Llegó el primero del quinto, no llegó el último día del quinto, sino, ve que hay que leer con el entendimiento, ¿se da cuenta? Porque el primero del primer mes fue al principio de la partida de Babilonia al primero del mes quinto. El mes quinto sería agosto, más o menos, ¿vale? Entonces, hermanos, llegó 4 meses, salió de Babilonia y ¿hacia dónde iba Esdras? Hacia Jerusalén. Habían pasado 70 años, diga conmigo, 70 años. 70 años de cautiverio en Babilonia. Y ahora llegaba el tiempo del regreso. El tiempo, una nueva temporada, como hemos cantado hace un momento. Llegaba el tiempo de la liberación nuevamente. Y allá volvían los judíos. Algunos eran viejitos, porque cuando salieron de Jerusalén, que fueron llevados cautivos, eran niños, algunos ya eran adolescentes, otros ya eran adultos, y habían pasado 70 años y volvían a Jerusalén. Después de 70 años, imagínese que usted vuelve a ver los del Paraguay, 70 años después vuelve allí. ¿Cuánto tendría en los 70 años ahora? ¿70 más cuánto tienes ahora? 93. ¿La Belén cuánto tendrías tú? 70, más 70, ¿cuánto? 92. Los de Ecuador, Omar, ¿cuánto tienes tú? No diga la edad, pero 100 y pico, ¿no? Omar, no sé si. Ni yo tendría 120 y pico, 121. Ahora es importante que nos ubiquemos y entendamos qué es lo que está pasando aquí. Gente que anhelaba volver. Gente que quería volver a su tierra. Porque si hay una cosa que los hebreos tienen es que aman su tierra, son nacionalistas, muy patrióticos. Y ellos quieren volver después de 70 años allí a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, que estaba pasando algo con Esdras. Que Esdras tenía, ¿qué cosa? La buena mano de Dios con él. Estando con él, la buena mano de Dios. Usted puede tener todos los títulos. Usted le puede enseñar pastor o pastora o apóstol o que lo profeta o lo que sea. Pero si no tenemos la buena mano de Dios sobre nuestra vida será una vida de miseria. Pero dice la palabra del Señor que algo había provocado, algo en Dios había provocado que Dios respaldara a Esdras. Y el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Está preparado su corazón? ¿O está ahí medio inquieto, no sabe qué pasa? ¿Cómo está su corazón? ¿Podrá Dios en esta mañana poner la buena mano de Dios sobre mi vida? ¿Podrá Dios poner la buena mano de bendición sobre mi vida? ¿Cuántos quieren la buena mano de Dios sobre su vida? Todos
Y cada uno de nosotros queremos la buena mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué significará? ¿Qué representará? ¿Qué producirá tener la buena mano de Dios sobre nuestra vida? Pues es el respaldo del Señor. Las puertas se van abriendo, los enemigos van huyendo o son derrotados o conquistados. Las maldiciones comienzan a desaparecer. La enfermedad comienza a diluirse, la muerte comienza a huir delante de la presencia de aquel que tiene la buena mano de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta mañana el tema de esta reflexión que quiero compartir con ustedes es la promesa de Dios. La promesa de Dios. La promesa de Dios no es para cualquiera. La promesa de Dios es para aquellos que han determinado. Mira, hermanos, una cosa es cuando nosotros venimos a Cristo, cuando alguien nos lleva a Cristo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta no entiende, no comprende, no discierne, no puede decidir. ¿Por qué? Porque está muerta. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, dice la palabra del Señor, ayer leíamos en la iglesia del pastor Verdugo, Efesios capítulo 2, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio el Señor cuando llegó a nuestra vida? Vida. Levanten la mano los que tienen vida. ¿Tiene vida? Pues entonces, a partir de que tengo vida, de que ya conozco, estoy ahora consciente de quién es el Señor, a partir de ese momento, quiero que preste atención porque es importante esto, porque hay personas que han estado por años estancadas porque no han comprendido. Creen que Dios lo tiene que hacer todo. Ahora Dios me salvó y ahora Dios tiene que hacer todo. Él tiene que orar, Él tiene que ayunar, Él tiene que hacer toda la obra de santidad en mi vida. ¿Y saben qué? La palabra del Señor dice que nosotros debemos, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, capítulo 4, dice... Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién se tiene que despojar? Nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos vida en Cristo. Es usted el que tiene que arrodillarse. Es usted el que tiene que apagar el móvil. Es usted el que tiene que apagar la televisión. Es usted el que tiene que arrodillarse y decir, hoy voy a dedicar un día de ayuno. Es usted. Es usted y soy yo el que tiene que decidir perdonar. Soy yo y es usted el que tiene que decidir si voy a estudiar la palabra. No espere que Dios haga eso, porque eso lo tiene que hacer usted. Eso lo tenemos que hacer nosotros. La Biblia dice, verso 22, allí, miren, ¿qué dice allí? En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué cosa? Despojaos. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre, porque ese viejo hombre está relacionado ¿con quién? Con la pasada manera de vivir. Y antes yo no leía la palabra, pero ahora, ¿pero por qué no la leía? Porque, bueno, leía cualquier otra porquería. Cualquier otra basura. ¿Por qué? Porque no tenía vida, pero ahora tengo vida. Ahora tengo vida en el Señor. Y hermanos, la promesa de Dios es para los que tienen vida. Nadie dice amén, pero es así. Romanos capítulo 8, miren lo que dice allí. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Le voy a dar un ejemplo práctico.
¿Puede un cristiano estar involucrado activamente en un partido político? ¿Puede? Como poder puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque los partidos políticos terrenales de estos que nosotros sabemos están dedicados a lo terrenal, a lo carnal, pero no pueden entender las cosas del Espíritu. De hecho, yo estoy absolutamente seguro que alguien que ministra en la plataforma o ministra la palabra del Señor no tiene nada que ver con una forma de gobierno humana. Porque la palabra del Señor dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El político va a tratar de arreglar la luz que no funciona en la calle. El político va a tratar de arreglar que la calle esté asfaltada. El político va a tratar de que en la calle haya policías de seguridad para brindar seguridad. El político va a crear políticas de ayuda social para que la gente que no tiene lugar donde vivir pueda tener un sitio. El político simplemente su visión es una visión terrenal. Pero la palabra del Señor dice, pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué clase de ministro es usted y qué clase de ministro soy yo? ¿De los que se ocupan de la carne? ¿Simplemente se ocupa de tener un buen trabajo, de tener una buena jubilación, de tener un buen sofá, de tener una pantalla donde mirar la tele, de tener una vez al año unos días de vacaciones? ¿Es usted de los que se ocupa simplemente de eso? ¿O es usted alguien que se ocupa del Espíritu? Pastor, ¿está mal ocuparse de esas cosas? No, está bien. Está bien. Dios anhela y Dios desea que nosotros seamos, ¿qué cosa? Prosperados en todas las cosas. Dios desea eso. Pero ¿saben? Nosotros no funcionamos como los partidos políticos. La palabra del Señor dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente, ponlo allí porfa, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué reino hay que buscar? ¿Cuántos quieren la promesa de Dios? Porque las promesas son para los que buscan el reino de Dios primeramente, no para otros. Ahora vamos a hablar de promesas, todavía no hemos empezado. Pero la Biblia dice, mas buscad primera. Esto es una recomendación o un mandamiento. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es un mandamiento? Sí que es un mandamiento. Es un mandamiento. Dios no dice te recomiendo. Dios dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El hermano leyó Isaías 55, ¿no? 55. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Pastor, ¿no tiene otro mensaje para decir todos los domingos lo mismo? Es que Dios le está machacando hasta que usted le busque, porque Dios no quiere que usted se pierda en el infierno. Dios no quiere el mal de la persona. Dios quiere el bien. Y solamente Dios sabe que haciendo lo que Él estableció en su palabra, Él le puede bendecir. Quiero decirle algo. Hay dos clases de bendiciones que pueden llegar a nuestra vida. La bendición de Dios y la bendición de Satanás. Pero la palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra bendición no enriquece y sí añade tristeza. Hace unos años atrás estaba yo sin trabajo y alguien vino a decirme, mi hijo necesita a alguien para trabajar. Y encima lo dijo delante de varias personas.
me lo dijo a mí. Y entonces pensé yo, enseguida, instantáneamente pensé, bueno, primero necesito el trabajo, porque me hace falta, porque quiero trabajar, y aparte me gusta trabajar, no tengo problema para trabajar en lo que sea. De hecho, he hecho cantidad de cosas. Desde los 5 años hasta ahora, hasta los 51, he trabajado en infinidad de cosas. Cuando esa persona dijo, delante de todos, todas las personas sabían que estaban allí, que yo estaba sin trabajo. Enseguida pensé, si le digo que no, todos van a pensar que no. Primero que tengo la necesidad, que necesito el trabajo. Pero si le digo que no, porque había algo que me inquietaba. Y entonces le dije, bueno, páseme la dirección. Eso fue un domingo. En la noche el Señor me dijo, no vayas. Había una voz en mi mente que me convencía, que convencía mi mente, mi entendimiento, de que no debía ir. Yo dije, quizás sea mi carne, quizás sea el enemigo que quiera. Fíjense en lo que no es discernir la voz de Dios. Lo que no es discernir, interpretar la voz de Dios. A esa aparentemente era una bendición, pero ahora usted se va a dar cuenta que no lo era. Porque hay bendiciones que el diablo pone allí. Y cuando yo le hablo desde aquí, no le hablo desde la perfección, le hablo muchas veces desde la equivocación, porque ese día fue un gran día de equivocación para mí, de rebelión, de rebeldía contra el Espíritu Santo de Dios. El día siguiente tenía un GPS pequeñito y lo coloqué en la moto, teníamos una moto. Lo coloqué en la moto y salgo, estábamos moviendo aquí en Badalona y voy a coger la primera salida a la autopista por acá arriba y el GPS se cae antes de subir, se cae de la moto y se apagó y ya no se encendió. Y yo dije, como ya me había aprendido el camino, digo, bueno, me voy hasta allí, hasta Santa Perpetua de Moguda. Fíjense cómo me acuerdo y todo eso. Era porque no me voy a olvidar nunca, es lo que pasó ese día. Salgo para allá, digo, bueno, el GPS, este diablo inmundo en el nombre de Jesús. Pongo el GPS ahí, lo metí abajo de la moto ahí y salí para allá. Me fui. Cojo la autopista aquí, hago el enlace con la ronda y me pongo en la autovía, en la 58. En la 58 hay 3 carriles. Empieza con 2, pero después se ponen 3 carriles. Eso significa que hay 3 niveles de velocidad. El 80, el que va un poco más adelante, y después está el de 120. Yo me pongo en el de 80 y voy tranquilito allí, más o menos ya sabía por dónde salir. Y de repente voy pasando un camión. Yo iba contento, iba con nerviosismo para ver qué pasaba con el trabajo. A ver qué era lo que tenía que trabajar. Y voy saliendo y paso un camión Granate, un camión inmenso, y la cabina Granate. Era blanca la parte de atrás y Granate la cabina. Nunca voy a olvidarme. Lo paso porque yo iba por el medio y iba por el lento. Y paso por el medio. Y cuando lo paso allá, que lo veo por el espejito, hacía peñita allá, la moto hace... se clavó la moto y por la misma velocidad siguió andando, pero se empezó a clavar. Y yo traté de mandarme hacia el carril lento, lo que más pude, pero la moto se frenaba muy rápido y de repente el camioncito que estaba pequeñito en el espejo, se había vuelto alguien que estaba allá atrás y logro apartarme apenas y pasó el camión. Y mire, hermano, no me mató porque Dios tenía misericordia. Dios tenía misericordia de mi rebelión. Dios libró mi vida de la muerte y la moto nunca más sirvió para nada, se fundió. Se fundió totalmente. Ese día aprendí que cuando Dios dice no, es no. Y ese día aprendí que las promesas son para aquellos que realmente han determinado vivir en el Espíritu. Porque dice aquí, Romanos 8:5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pastor, ¿no hay que buscar trabajo? Claro que hay que buscar trabajo, pero no todo, lo hemos leído el día viernes, no todas las cosas nos convienen, no todos los sitios nos convienen, no todas las personas nos convienen, no todos los pensamientos nos convienen. Eso está en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice, allí
todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuántos tienen necesidad en esta mañana? Distintas de necesidades, ¿sí? De trabajo, de papeles, yo qué sé, de salud, ando mal con mi barriga, con mi vejiga. Todos tenemos necesidad. ¿Pero la necesidad me va a dominar? La necesidad no debe dominarme. No debe dominarme el pensamiento de incredulidad. No me debe dominar mi carácter. No me debe dominar mi lengua. No me debe dominar mis deseos carnales. No me debe dominar. No me debe dominar el trabajo. No me debe dominar el gobierno. ¿Por qué? Porque yo estoy en unidad con el Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor lo hemos leído allí en el día viernes 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en el momento en que me uno al Señor, ahora ya pienso en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Romanos capítulo 8, verso 5b, la última parte, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, tiene que ver con 1 Corintios 6:17. Ay, me dormí, pastor, por eso. ¿Y cómo para ir a trabajar no se duerme? Porque no, usted no es uno con el Espíritu, mi hermano. Esa es su realidad. ¿Saben cuántas veces me dormí en el culto yo? Y alguien tuvo que decirme, todavía no estás en el Espíritu, mi hermano. Alguien tuvo que decírmelo, no estás en el Espíritu. Y necesitas clamar a Dios y decirle, Señor, quiero dejar de vivir en la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia. Dice verso 6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿A cuánto le gusta, a cuánto le cuesta leer la palabra? A mí me cuesta leer la palabra. Me cuesta, hay tiempo donde voy más, pero hay tiempo donde me cuesta, no la entiendo. ¿A cuánto le cuesta orar? Pero debo ocuparme, debo luchar. Si me estoy durmiendo en la oración, ¿sabe qué hago? He aprendido ya hace unos años, comienzo a caminar. Oro caminando. Si no leo la palabra, si no la entiendo la palabra, me aparto, oro un poco y vuelvo nuevamente. Si no puedo ayunar, comienzo, aunque sea. Voy a empezar mañana con 2 o 3 horas de ayuno. Si no puedo perdonar a alguien, voy a pedirle al Señor, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque el ocuparse, el dejar que la carne me gobierne, traerá consigo, ¿qué cosa? Muerte. Así dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa? Es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hablemos entonces de las promesas de Dios. ¿Cuántos están en el Espíritu? ¿Está en el Espíritu? Entonces hablemos de las promesas del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 14. Vamos a ver si podemos, aunque sea unos 20, 25 minutos. ¿Aguanta 25 minutos? ¿Aguanta su trasero 25 minutos en el asiento? Despierte su cabeza y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, mi cabeza hoy va a aprender lo que la palabra de Dios dice. Y Señor, me voy a ir vivificado por la palabra del Señor. San Juan capítulo 14. San Juan 14, 15 al 18. Si leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, a Él sea la gloria. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mi mandamiento. Usted dice, pastor, ya empezamos y eso no es ninguna promesa. Pero espere, no sea impaciente.
Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora dice el Señor, y yo rogaré, ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice? En. Subraye la palabra allí. Yo lo tengo todo subrayado, ya no me alcanzan, ya no lo puedo meter más línea aquí porque aquí tengo subrayada la palabra consolador, que significa paracleto, es el que ayuda. El Señor está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará el que les va a ayudar para que esté con vosotros. Usted no tiene que luchar para orar solo. Usted puede pedirle al Señor, mándame tu ayuda, mándame tu ayudador. Cuando usted no lee, no entiende la palabra, usted no tiene que estar insistiendo como por sí solo humanamente. Usted tiene que decir, Señor, envía el consolador, envía el paracleto, envía la ayuda para que yo pueda entender. Señor, no puedo perdonar, pero envía tu ayuda, dame tu fuerza, Señor, dame tu poder para orar. Señor, no puedo cambiar este mal hábito, pero necesito, Señor, tu ayuda. Dice la palabra del Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Quiero que entiendan que la palabra consolador se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo de Dios. Así que para nosotros este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, nosotros somos gente trinitaria. Somos una iglesia trinitaria. ¿Sí? Quizá usted se entera ahora, pero somos una iglesia que cree en un Dios, somos monoteístas, no somos politeístas. Los politeístas creen en muchos dioses, nosotros somos monoteístas, creemos en un Dios, en 3 personas. ¿Y dónde están las 3 personas? Las encontramos en el verso 16. Yo, ¿quién es el yo? ¿Quién es yo? Cristo. Preste atención. Yo rogaré al Padre, no puede ser el Padre. Cristo, ¿sí? Rogaré ¿a quién? Al Padre. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo en el verso 16? ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque lo va a decir en el verso 17, el Espíritu de verdad. Ahí está. Ahí encontramos la palabra del Señor, que el Consolador es el Espíritu de verdad. Y aparece con mayúscula, que es el Espíritu de verdad. Ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No puede recibir la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros ¿qué? Le conocéis. ¿Conoce al Espíritu Santo? ¿Conoce al Espíritu de Dios? ¿Cómo sabe que el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Hay evidencias? ¿Hay evidencia en su conciencia? ¿Hay evidencia en su naturaleza humana de que el Espíritu de Dios está con usted? ¡Qué silencio! Es preocupante ese silencio. Porque tenemos que entender, hermanos, que Dios para nosotros ya dejó de ser alguien que está afuera. La Biblia dice que estará en nosotros. Y cuando yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo de Dios también está viniendo sobre mi vida. Y hay que entender una cosa aquí.
Cuando recibimos al Señor, acabo de decir algo importante, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿recibimos el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero hay algo que hay que diferenciar. Es la manifestación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Usted puede venir durante un año y sentarse aquí y venir a la reunión un rato después de que comenzó y un rato antes de terminar, usted dice me voy. Y está aquí. Está como persona, pero no se manifiesta. No ora, no habla, no sabemos dónde vive, no sabemos si tiene familia, en qué trabaja, de qué país es. ¿Por qué? Porque no se manifiesta. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Usted puede estar como persona, pero no se manifiesta. Y como no se manifiesta, tampoco sabemos qué capacidad tiene. ¿Qué capacidad tiene de hacer? ¿Me está escuchando, Elmer? Vale, porque veo que está... ¿Se da cuenta, hermano? El Espíritu de Dios está en este asunto. Es importante, hermanos. Porque puedo tener el Espíritu de Dios, pero no estoy viviendo la manifestación del Espíritu. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu, mamá? Amor, gozo. Esa es la manifestación. Ven, mamá, ven aquí, dilo, mamá. Dilo en el... Ven aquí. La manifestación. ¿Por qué se resopla, mamá? Ay, porque ahora se pone nerviosa. Porque se pone nerviosa. Ahí, ponlo. Déjalo que lo ponga aquí. Déjalo que lo ponga ahí. Déjalo que lo ponga ahí. Ponlo, Larita. Gálatas 5:22. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? El fruto del Espíritu. El fruto, o sea, la manifestación del Espíritu. Puedo tener el Espíritu, pero no estoy manifestando lo que hay. ¿Por qué? Porque todavía no he entendido que tengo que tener una relación. El Espíritu de Dios en nosotros no nos va a forzar. Yo estoy viendo nuevamente la serie Los Elegidos del Señor Jesús. Y en el tiempo de los romanos usaban un palo grandote con unas manijas, con unas cuerdas para voltear las puertas, como hacen los mozos. ¿Veo que hacen los mozos que quieren voltear la puerta y si no le abre con el timbre, comienzan a golpear, y si no abre con el timbre y con el llamado, le dan con el palo hasta que voltean la puerta? El Espíritu de Dios no hace así. El Espíritu de Dios es un espíritu amable, Él es caballeroso, Él es una persona sensible. No le va a obligar a usted a manifestar. No le va a obligar a usted a que viva bajo su voluntad. Él se va a manifestar en su palabra como se está manifestando ahora, y Él espera que usted, cuando salga de aquí, luego de haber leído la palabra, usted le diga: Señor, yo quiero manifestar, yo quiero que sean manifiestas la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, ahí el verso 22, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjense, es el fruto del Espíritu, fe. ¿Por qué me falta fe, pastor? Porque no está viviendo en el Espíritu. Porque no está alimentando el Espíritu. Porque usted quiere fe simplemente cuando viene el problema. Pero cuando se le pasa el problema, ya se olvida de orar, se olvida de leer, se olvida de buscar a Dios. Y así no funciona, mi hermano. No funcionan las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Está en serio, los veo serio, ¿eh? Pero dice la palabra, dice allí, verso 18, San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren lo que dice allí. Esta es una palabra para mí en esta mañana. Lo sé porque el Señor me la ha dado y espero que sea una palabra para usted. No
os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dice el Señor. Vendré a vosotros. Y esta palabra tiene que ver que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida, entonces aquellas cosas que son imposibles para nosotros, que son difíciles de manifestar naturalmente para nosotros, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, son difíciles de manifestar en la carne. Entonces necesito que Él venga y deje yo de ser un huérfano espiritual y me convierta en alguien a quien Él me ayuda, en alguien a quien Él fortalece. Dice la palabra del Señor en San Lucas. Miren, esta es la primera promesa, no os dejaré huérfanos. Pero vamos a ver Lucas 24:49. 24:49. He aquí, yo enviaré de mi Padre sobre vosotros, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investido, ¿de qué? De poder. Porque una cosa es la presencia del Espíritu Santo, la otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Si el Señor me lo permite, ya hablaremos de estas tres cosas, pero estamos hablando de las promesas de Dios. Y Él dice allí, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo de Dios viniendo sobre nosotros. Y Él dice allí, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y aunque pudiéramos hablar de muchos motivos teológicos de por qué debían quedarse allí, porque allí se celebraba el Pentecostés, en Jerusalén, allí había sido establecido que se celebrara el Pentecostés. Hay una razón que yo veo aquí, que quizás no sea muy teológica, pero que la encuentro que resalta a la vista de nosotros en esta mañana. Y Él le dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Esto me recuerda a cuando a Elías se le dijo, ve al lago de Senecarit, ¿se acuerdan? Senacarit, ¿no? Después, y tenía que ir a dónde la ciudad, a la ciudad de la viuda, ¿se acuerdan? ¿A dónde era? Sarepta, vale, que no escucha. La ciudad de Sarepta. O sea, Dios le está diciendo, ustedes se tienen que quedar en Jerusalén. Pero no, Señor, no nos puede llenar aquí, que estamos aquí en Badalona. Ellos estaban quizás en Galilea. Pero si Dios está en todos lados, Dios no puede llenarnos. No, es que Dios da orden específica y Él dice, y Dios no anda preguntándose si tú quieres, si no quieres. Dios te dice, aquí es donde te voy a bendecir. Y si tú te mueves para otro lado, pues perdiste. Porque lo que Dios estableció, está establecido de esa manera. ¿Por qué la semana no tiene más días? Sí. ¿Por qué el Señor estableció que nosotros viviésemos entre 80 y un poco más de años? ¿Por qué Dios no permitió que viviésemos más años? Porque Dios lo ha establecido de esa manera. ¿Por qué Dios le ha dado la estatura que usted tiene y usted quiere ser más bajito o más alto? ¿Por qué usted dice, ¿por qué Dios no me dio otro color de piel? ¿Qué color feo? Porque Dios sabe lo que ha establecido para usted. ¿Por qué no me tocó otra madre? Dice, porque es la que te tenía que tocar. ¿Por qué no me tocó otro hijo? Dice la madre o el padre.
Porque son los que te tenía que tocar. ¿Por qué me tocó esta esposa, este esposo? Porque son los que te tenían que tocar. El trabajo, este tiempo. Ay, dicen algunos, hoy con el general estábamos muy bien. Si volviéramos a los tiempos del general, si hubiera el tiempo del general, muchas cabezas estarían cortadas. Pero la palabra del Señor dice, pero quedaos. Subraya esa palabra. ¿Soy capaz de obedecer una orden? ¿Soy capaz de obedecer una instrucción de Dios, una orden de Dios? ¿Soy capaz yo de obedecer? A mí casi me mata el camión por no quedarme. Si me hubiese quedado esa mañana en mi casa, no hubiese perdido la moto, no se hubiese roto el GPS y no tendría todavía el miedo en el cuerpo que tengo cuando vi ese. Cuando Dios te dice, no lo hagas, no, yo voy a ir igual, el Señor está conmigo. Yo voy igual, yo lo voy a decir igual, no me importa lo que piense. No, yo se lo tengo que decir porque es lo que tiene que escuchar. ¿Y ha consultado a Dios? Estábamos leyendo en estos días, estábamos volviendo a leer el libro de Ezequiel, ¿no? El libro de Ezequiel. A Ezequiel se le ordenó hacer cosas terribles. Se tenía que amarrar con cuerdas y tenía que dormir del lado derecho, ¿no? Del lado derecho así. Durante 390 y pico de días. Yo me doy vuelta en la cama no sé cuántas veces en la noche, hermano. Qué incómodo dormir de un solo lado. Me imagino, pobre Ezequiel. Atado. Me servirás, tú serás mi boca, le dijo a Dios a Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y lo metieron en el hoyo allí, enterrado hasta la cintura. O sea, el verdadero cristiano está en la condición siempre sensible, para los que apuntan, el verdadero cristiano siempre permanece en la condición sensible de obedecer a Dios. Alguien que me lo apunte después porque ya me lo olvidé, ahora ya pasaron 2 segundos y me he olvidado. El verdadero cristiano permanece siempre en la condición sensible de obedecer a Dios. Si Dios le dice hoy, se aparece en su recámara, y Dios le dice, tienes que irte al África. No, pero ¿qué voy a ir al África si no conozco a nadie en el África? Tienes que ir o hacer o entregar. Es importante que para que la promesa de Dios tenga cumplimiento en mi vida, yo tenga un corazón sensible para obedecer. Nadie dice amén, pero yo lo encuentro en el versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero cuidadito, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 1, el mismo escritor de Lucas, llamado Lucas, también escribe el capítulo 1 de Hechos. Verso 4, 1:4. Y estando juntos, les recomendó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué les dice? Les mandó. A ver cuántos están dispuestos a decir esto. Mi carne es el peor enemigo contra Dios. Mi carne es el peor enemigo contra Dios. Mi carne es el peor enemigo contra Dios. ¿Hay otro mayor enemigo? ¿Hay otro enemigo contra Dios mayor que la carne? No, hasta Satanás Dios le dijo, bueno, mira, prueba a Job, pero no le toques la vida, ¿eh? ¿Han visto el océano? ¿Han visto el Mediterráneo?
Es grandísimo. Yo no conozco el océano, pero me imagino que es terrible. Unas olas rompieron el puente del petróleo aquí. Una tormenta, las olas grandísimas. Sin embargo, Dios le puso un límite al mar y por más grande que sea, el mar hasta ahí llega. Sin embargo, mi carne le pone un límite, Dios le pone un límite y ella los quiere romper siempre. Mi mayor enemigo es mi carne. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuándo la oyeron? San Lucas 24:49. ¿Cuándo más la oyeron? En San Juan capítulo 14, verso 16, 17 y 18. Hay una promesa de Dios para tu vida. Quiero decirte en esta mañana, y gracias a Dios por los que están viendo por internet o por los que verán, pero los que estamos aquí en esta mañana, Dios te ha traído para decirte, tengo una promesa. Tengo una promesa. Y es la promesa de mi presencia sobre tu vida. Y le puedo asegurar que, hermanos, la persona, el cumplimiento de esa promesa es mucho más extraordinaria e increíblemente poderosa que cualquier dinero, que cualquier poder, conocimiento que ustedes podamos poseer sobre esta tierra. Dice la palabra del Señor que el primer día del primer mes fue la partida de Babilonia, estoy diciendo de memoria, fue la partida de Babilonia hacia Jerusalén. Y llegaron al primer día del mes quinto, estando con él la buena mano de Dios. Porque Dios había prometido estar con Esdras cuando Esdras dijo, Señor, aquí estoy y hago un compromiso contigo. Hago un pacto contigo, Señor. Yo voy a escudriñar la palabra, voy a aprender la palabra, voy a practicar la palabra. Y si tú me lo permites, Señor, la voy a enseñar a tu pueblo. Así dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado, ¿qué? ¿Para qué? Pero en realidad no era tanto para eso. ¿Para qué era? Para traer la buena mano de Dios en realidad. Sí, dice, yo me voy a preparar y voy a comerme el libro y voy a comerme la Torá y los libros de los profetas y los salmos. Me lo voy a aprender. Pero en realidad lo que estaba haciendo Esdras era que estaba preparando sin darse cuenta, la buena mano de Dios iba a estar sobre él. ¿Se dan cuenta? Para los que se esfuerzan, para los que creen, sin darnos cuenta, mis hermanos, estamos haciendo que la buena mano de Dios esté sobre nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, y acontecerá, Deuteronomio, lo hemos leído un montón de veces, pero lo vamos a seguir leyendo porque es una extraordinaria palabra. Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra del Señor allí. Miren lo que dice la palabra del Señor, 28, 1. Acontecerá que si preparas tu corazón, como Esdras, acontecerá que si preparas tu corazón para inquirir la ley, me la voy a buscar para no, estoy parafraseando, Ajá, pero ¿qué decía Esdras? Esdras 7:10. Entonces, para enseñar. Entonces, leamos Deuteronomio 28, allí. Acontecerá que si, ahora volvamos a Esdras, preparas tu corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, entonces volvamos a Deuteronomio. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? ¿Entiende lo que quiero decir? Deuteronomio está diciendo
que si usted y yo somos como Esdras, si usted y yo somos como Esdras, que tenía un corazón preparado, que se había preocupado, que la ley de Dios era para él lo primero, si para él la ley de Dios no era simplemente un conocimiento, sino una forma de vida, entonces él va a decir en Deuteronomio 28, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? ¿Entiende el hilo de pensamiento? ¿Lo entiendo o no? Deuteronomio 28. Acontecerá que si fueres como Esdras. ¿Cómo era Esdras? Había preparado su corazón, había aprendido la palabra, la estaba practicando. Es difícil practicar la palabra, pero también la estaba enseñando. Y entonces dice allí en Deuteronomio, también tu Dios. Miren las añadiduras. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, vendrán sobre tu vida estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es el resultado de esforzarme por aprender la palabra? ¿Cuál es el resultado de humillarme cada día en oración? ¿Cuál es el resultado de golpear mi cuerpo en ayuno? ¿Cuál es el resultado de pedirle a Dios que Él derrame su presencia sobre mi vida? Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Usted ya no tendrá que andar buscando las bendiciones le andarán buscando a usted. ¿Cuántos han venido a buscar una bendición? Pero dice la Biblia que la bendición me busca a mí. Así o que jugamos a la escondida o algo pasa aquí. Y vendrán sobre ti todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Qué dijo el hermano ayer? Han leído, bueno, después miren el devocional en la página de la iglesia. Confiar es abandonarse, es decir, Señor, yo confío absolutamente en ti. El día del Señor es para el Señor. Y no comprometo mi día de adoración con nada. No tengo para comer, no comeré, pero el día de adoración es para el Señor. No tengo dónde vivir, ya el Señor proveerá. Pero mi día de adoración es para mi Dios. Mi tiempo de orar en la mañana es para el Señor. Se caiga la tierra, se parta la mitad, no importa. Porque sirvo a un Dios que tiene cuidado de mí. Y dice la palabra del Señor, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo hoy estoy oyendo al Señor. Desde que se leyó la oración de Ana hasta este mismo instante, estoy oyendo al Señor. ¿Leyó la oración de Ana? ¿Se acuerda? Cómo Ana buscó a Dios. Cómo Ana exaltó a Dios. Cómo Ana derramó su corazón delante del Señor. Cómo Ana puso en último lugar su necesidad de tener un hijo y puso primero a Dios. Es que la palabra del Señor dice, hermanos, que al que se humillare, Dios lo exaltará. El que se pone último allí y se quebranta delante de la presencia del Señor, el mismo Dios se encargará de ponerle en alto. Y el que se exalta, el que se pone los cartelitos, el que dice, hoy Dios aquí, Dios me está dando, me está el otro, a ese Dios le baja los humos. Porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Dios tiene misericordia. Así dice Romanos 14. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28, mi hermano, mi hermana, para las hermanas que están luchando en oración, para los hermanos que están viniendo en la mañana, para las personas que están ayunando, para las personas que hoy se pueden agregar a los días de ayuno. Dicho sea de paso, luego, si no hay nadie, si hay personas que no están ayunando, hablen con la hermana Elena. Levanta tu mano, Elenita, allí, ella es la hermana Elena, y le dicen, ahora dice la palabra del Señor, verso 3, 28:3,
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú bendito será tu entrar, y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Aquí está la identidad. Aquí está el núcleo. Aquí está lo que importa. Hace un tiempo atrás miraba una competencia que tienen los canadienses, creo, y los australianos también, me parece. La fiebre del oro se llama, la pasan por ahí por algún canal. Y mueven pedazo de montaña, cantidad de montaña, y mueven recursos, mueven máquina y todo. ¿Saben para qué? Para encontrar un poquito. Porque eso poquitito vale muchísimo más que todo lo que ellos han movido. Han invertido 70.000, 80.000, 100.000 euros para sacar esa pepita, pero esa pepita pequeñita vale a veces el doble o el triple de lo que han invertido. Y hermanos, aquí, versículo 9, esta es la pepita de oro para todo lo demás. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Te confirmará Jehová por pueblo apartado y de su propiedad. Miren lo que dice allí, ¿eh? Te confirmará Jehová por pueblo apartado, santo, pero también que le perteneces a Él. Todo lo que pertenece a Dios, y esto lo puedo decir con absoluta autoridad bíblica, todo lo que pertenece a Dios, Dios lo enriquece. Dios le da el valor añadido. ¿Cuántos pagan IVA en aquí? ¿Cuántos son los que pagan IVA de aquí? Todos. Cuando usted va a comprar un azúcar, cuando va a comprar el café, está pagando IVA. ¿Saben qué significa IVA? Impuesto del valor añadido. Impuesto del valor añadido. Cuando la palabra del Señor está diciendo aquí que Él te confirmará, Él me confirmará a mí aquí, está diciendo, Él me dará el valor añadido. Porque en mí hay valor. No. Él es el que le añade con su presencia valor a mi vida. Él es el que le añade valor a mi vida con su presencia. Todo lo que cae en la mano del Señor, Él lo vuelve en algo extraordinario. Un día, me voy a imaginar, ustedes saben que los argentinos somos medio... Sí. Un día me imagino que Dios abre la mano y le dice al hijo, mira, no tengo nada en la mano. Y el hijo le dice, ¿cómo nada? Sí, no tengo nada. Y de la nada Dios comienza a crear todo. Ay, no, venimos de la explosión. Sí, pero ¿y quién creó las partículas para que explotaran? Sí, nosotros venimos de una explosión, porque hay que creer en una explosión, hay que tener mucha fe, ¿eh? Yo realmente admiro a los que creen que venimos de una explosión. Hay que tener mucha fe para creer que venimos de una explosión. Pero supongamos que venimos de una explosión. ¿Y quién hizo los átomos, las partículas? Porque de algún lado tiene que haber salido para que chocaran. Ahora, mis hermanos, la palabra del Señor dice que de la nada, Él creó todas las cosas. De hecho, hay un pasaje de la palabra del Señor para
compartir con ustedes y ahora sí vamos a ir, porque tenía un montón de versículos. Pero dice Isaías 32:9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, con ceñid los lomos de silicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay, en las que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majadas. Verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Del verso 9 hasta el verso 14, Dios habla de una vida que no tiene el Espíritu de Dios. Del verso 9 al verso 14, Dios habla de una persona que no tiene la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. Del verso 9 al verso 14, Dios nos habla a nosotros, me habla a mí en esta mañana y dice: eres indolente, has confiado en ti mismo, pero escucha las razones, dice Dios, porque vendrá un tiempo, viene una temporada, por cuanto me has dejado, por cuanto has sido rebelde, vendrá un tiempo de turbación, vendrá un tiempo de despojo, vendrá un tiempo de desnudez y vendrá un tiempo de silicio. Eso es todo lo que dice en el verso 11. Y por más que te golpees el pecho lamentándote por los campos deleitosos y por la vid fértil, dice el Señor sobre tu vida, porque esta tierra está diciendo mi vida, subirán sobre tu vida, se verán espinos y cardos. Si en algún lugar de tu corazón había alegría, ahora habrá tristeza. Y los palacios quedarán desiertos, todas tus fuerzas dejarán de ser, todas tus habilidades mentales dejarán de existir, te abandonarán y se convertirán en cuevas de animales. En una mente que divaga, una mente que no tiene la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que Dios es bueno, y Él dice en el verso 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y cuando el Espíritu de lo alto viene sobre mi vida, todo lo que era desierto, Dios lo convierte en tierra, en campo fértil. Pero no se queda allí, sino que el campo fértil también se convertirá en un bosque. Y junto con su presencia,
el Señor hará habitar juicio y hará habitar fertilidad. Y el verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué nosotros creemos que somos justificados? La Biblia dice, Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero a veces no hay paz. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios no está operando. Porque hemos abandonado en nuestra conciencia, hemos descuidado en nuestro ser que somos templo del Espíritu Santo. Quiero decirle algo en esta mañana. Cuando usted se acuesta con el Espíritu Santo. Cuando usted se sienta a comer, usted se sienta a comer con el Espíritu Santo. Cuando se está duchando, usted se está duchando con el Espíritu de Dios. Cuando está en su casa mirando el móvil, la televisión, lo que sea, usted está mirando el Espíritu Santo. Cuando camina por la calle, camina con el Espíritu Santo de Dios. Cuando está trabajando, fregando, o está haciendo lo que tenga que hacer durante la semana, o estudiando, está estudiando con el Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y debemos pedirle en esta semana, y podemos ayunar en esta semana, todos los que ayunan, Señor, que haya una manifestación del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Para que las promesas de Deuteronomio 28 tengan cumplimiento en nuestra vida, hemos de ser personas que caminan de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y acontecerá que si el Espíritu de Dios esta semana comienza a obrar en tu vida y prepara tu corazón para obedecer, y si el Espíritu de Dios y tú comienzan a hablar y el Espíritu de Dios comienza a llevarte, a despertarte en la noche para orar, y tú te levantas a orar y comienzas a hablar con el Espíritu de Dios, todas estas bendiciones te bendecirán, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Hace como unos 5 meses comencé a orar al Señor y estuve orando como por 3 semanas, creo que por 3 semanas. Señor, hace un montón de tiempo que no me despierto en la madrugada para orar. Hace tiempo, Señor, que no me levanto. Me gustaría, Señor, que me despertaras en la madrugada. Estaba pasando algo en mi naturaleza. Hasta los 50 era de dormir poco, ¿no? Claro. Pero a partir de ahora me gusta dormir. Como dice el hermano, como decía aquel otro, Sabanás me agarra ahí. Y me gusta dormir. Y ya hasta me daba cuenta y sabía que iba a ser un problema. Y comencé a orar y dije durante 3 semanas, Señor, despiértame. Y no pasaba nada. Hace una semana atrás, la semana pasada, el martes para el miércoles, un dolor fuertísimo vino sobre mi barriga. Y era un dolor tan terrible que me despertó. Y me di vuelta para un lado y me traté de dormir y no podía. Me di vuelta para el otro y no podía. Me levanté para no despertar a la clava, me desperté, me fui al sofá, me senté, dije, bueno, si se me pasa. No se me pasaba, el dolor era terrible. Me fui a la habitación del medio de la casa, me tiré en el parquet, porque hay parquet allí, que no es tan frío, y ahí no podía estar tampoco. Me acosté en la camita de la cama aquella, que tiene un colchón bastante duro, y me ponía de un lado y de otro. Y me acordé de la oración. Usted dice, ¿Dios puede permitir que una enfermedad? Sí, Dios lo puede permitir porque Él es Dios. Y lo que yo consideré en un momento que era una maldición, para mí se ha convertido en una bendición. Porque llevo desde aquel día hasta el día de hoy, hasta la madrugada de hoy, levantándome en la madrugada para orar. Porque Dios es Dios de adentro, pero también de aquí, de este cuerpo. Él es Dios del aire. Alguien dijo, mi esposa creo que dijo, Señor, te damos gracias aún por el aire. ¿Saben por qué? Porque aún el aire también es provisto por Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él decidió un día
traer juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y está comprobado científicamente, comprobado científicamente que mucha gente de aquella sociedad murió asfixiada por el aire contaminado. Caían grandes pedazos de bola sobre la tierra. Y muchos murieron quemados, pero muchos murieron porque faltaba el aire. El hermano decía hace un momento, en la luna puede aguantar ¿cuánto? 15, ¿no? 15 segundos. Si Dios en este día quita el aire, usted y yo no duramos más de 3 minutos vivos, porque Dios es soberano. Isaías 32 que acabamos de leer, es difícil de aceptar. Yo sé que es difícil, porque cuando Dios me llama indolente, cuando Dios me llama rebelde, cuando Dios me llama incrédulo, pero he aprendido, mi hermano, ¿saben una cosa? San Juan capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos. Y cuando mi papá me tiene que tirar la oreja, me la tira, y yo sé que él lo hace por amor. Y cuando él me llama la atención, sé que me está llamando la atención porque me ama. ¿Qué él dice allí? No os dejaré huérfanos. Y si usted ha tomado a Dios, si Dios le ha tomado a usted como hijo, su paternidad es una paternidad responsable. Si Dios lo tomó a usted como hijo, la paternidad de Dios es una paternidad responsable. Y eso quiere decir que cuando me falte, Él me va a dar. Pero cuando me salga de la línea, ¡tum!, para adentro nuevamente. Porque Él es mi Padre. Y Él es tu Padre. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Los que ya somos más grandes, sabemos por qué aconsejamos a los jóvenes. No vayas por ahí, porque no te junte con... porque póngase sobre sus pies en esta hora. Y pídale al Espíritu Santo de Dios. Dígale al Señor, no quiero vivir ya más una relación distante. Incline su cabeza, cierre sus ojos y abra su corazón. No dije, abra sus ojos y cierre su corazón. Al revés. Dije, cierre sus ojos y abra su corazón a Dios y dígale, Señor, te doy gracias, porque sé que me amas.